Hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, este es un estudio para jóvenes, nuevamente, para jóvenes y, ¿cómo se llama? Adolescentes, sobre bautismos. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo para todos, bendiciones para todos, que Dios los fortalezca en estos tiempos bien complejos que estamos viviendo y espero que esto les sea de bendición para que lo puedan experimentar. Acuérdense que todo lo que uno estudia en la palabra de Dios es para experimentarlo, no tan solo para que esté aquí en la cabeza. ¿Cómo se llama? Yo no saco nada con estudiar sobre el amor, sobre el perdón, sino lo aplico especialmente con mi familia y con la persona que me rodea. El tema de la fe que hemos visto son cosas que tengo que aplicar. ¿Ya? Así que, bueno, que esta palabra también sea de bendición para ustedes. Y al final del estudio vamos a orar. Voy a ver la hora para no pasarme tanto. Ya. Bueno, hermanos, vamos a empezar con Hebreos 6.2. El consejo que yo siempre doy, hermanos, que ustedes tengan un cuadernito y escriban el texto que es lo que dice el texto para que así lo puedan aprender y se interioricen más en sus corazones. Hebreos 6.2. Vamos a leer harto la Biblia hoy día y hartos textos bíblicos pese a que puse muy poco en comparación con lo que tiene todo este estudio. Este estudio está en adaptación para ustedes porque el estudio que es completo de esto tiene muchos textos bíblicos paso por paso, pero esto es más para que ustedes entiendan y puedan entender qué significa bautismo y cuáles son los bautismos que hay en la Biblia y cuáles son los que tiene que recibir el creyente, que es lo que por lo menos yo pretendo que ustedes sepan para que ustedes puedan recibir estos bautismos. ¿Ya? Hebreos 6, versículo 2. Vamos a ver. Dice, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí dice que existe una doctrina de bautismos. Y ojo que lo está hablando en plural. Es decir, que no hay solamente un bautismo, hay muchos. Entonces vamos a empezar a analizar. Hoy día, bueno, primero, antes de empezar, tenemos que ver que la palabra bautismo, bueno, la palabra bautismo viene del griego que tiene un significado. Y es importante entender el significado porque ese significado tiene mucho que ver con sumergir o que alguien introduzca algo en otro medio. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con la inmersión, con sumergir o con empapar completamente. ¿Ya? Entonces, eso significa en sí la palabra bautismo que sale en la Biblia. Sumergir, inmergir o que quede totalmente empapado en el medio que yo estoy bautizando. Ahora hay que entender que en el bautismo hay tres agentes que actúan. En todo bautismo que ustedes lean en la Biblia. Hay tres agentes importantes. El bautizador, el medio en que se bautiza y el beneficiario. ¿Ya? Por ejemplo, el bautismo en agua. ¿Cuál sería el medio? El agua, porque yo lo voy a bautizar en el agua. ¿Quién sería el bautizador? El ministro de Dios, pastor, pastora, quien sea que vaya a bautizar. ¿Y quién es el beneficiario? Sería el cristiano que se quiere bautizar y que el pastor lo va a sumergir en el agua y lo va a sacar. Ahí vamos a explicar cómo se hace eso y quiénes deben hacerlo. ¿Ya? Entonces, importante que ustedes entiendan esto para que entendamos todo lo que viene. El bautizador, el medio y el beneficiario. ¿Con qué palabra nosotros vamos a poder determinar estos tres puntos? Por ejemplo, cuando yo hablo de que voy a bautizar a alguien, ¿cierto? Cuando yo me voy a referir al bautizador, siempre me voy a referir a la palabra por. Por ejemplo, si yo digo que voy a ser bautizado en agua, ¿quién te va a bautizar? Voy a ser bautizado por el pastor tanto, voy a ser bautizado por la pastora tanto, ¿cierto? O también podría ser la palabra del. Voy a ir al bautismo del pastor, voy a ir al bautismo del, etcétera, etcétera. Cuando vamos a encontrar el medio, vamos a encontrar en la Biblia la palabra en. ¿En qué? Voy a ser bautizado por el pastor en agua. O voy al bautismo del pastor en agua. ¿Ya?
O vamos a encontrar la palabra en la Biblia con. Por ejemplo, voy a ser bautizado por el pastor o voy al bautismo del pastor que me va a bautizar con agua o en el agua, que es lo mismo. Importante entender esto, porque es relevante en la Biblia. Porque en este tema de los bautismos hay mucha confusión, hermano. ¿Ya? Y en la Biblia salen mencionados por lo menos 9 bautismos. ¿Ya? Que un bautismo no es un rito, ¿cómo se llama? Ceremonial, sino que tiene un significado. De los 9 bautismos que salen solamente mencionados, incluso hasta 10 hay mencionados, son por lo menos 3 o 4 los que tiene que recibir el cristiano. ¿Ya? Vamos a ver todas estas cosas para que ustedes puedan recibir estos bautismos y ver cuáles son los requisitos, cómo se hace. Es probable que algunas de estas cosas ustedes ya las hayan vivido. Porque uno, hay, ¿cómo se llama? Muchas cosas que experimenta, ¿cómo se llama? Por parte de Dios sin saber que están en la Biblia y después con el tiempo tú te das cuenta que son bíblicas y puedes entender de las cosas que has vivido. Por ejemplo, en el libro de Hechos hay un ejemplo de los cristianos en, ¿cómo se llama? Berea, ¿cómo se llama? Que reciben a Pablo. Y ellos empezaron a recibir el evangelio del reino, que es un evangelio que viene con señales, prodigios, milagros, con poder. Ese es el verdadero evangelio que se debe predicar y que uno debe vivir. Entonces ellos empezaron a vivir esas cosas y después estudiaban todos los días en las escrituras y se empezaban a dar cuenta que todas las cosas que ellos estaban viviendo eran así porque estaban en la Biblia. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primer bautismo que vamos a ver. Vamos a leer 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice así. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ahora judíos, griegos, siervos, libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, lean otra vez. Porque por un espíritu, dice por, ¿quién es el bautizador en este bautismo? Dice por un espíritu. Hemos sido todos bautizados. Ya. Vamos a empezar a llenar esta tablita. ¿Ya? ¿Quién es el bautizador? El Espíritu. Entonces, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. ¿Quién es el beneficiario? Aquí dice nosotros. Está hablando de cristianos. O para que lo entendamos mejor, el hombre o la mujer convertido. ¿Ya? Ustedes ya saben qué es conversión, el arrepentimiento y todas esas cosas. Incluso el estudio anterior fue sobre el nuevo nacimiento, que tiene mucho que ver con esto. Ya nos vamos a ir dando cuenta, ¿ya? Hemos sido bautizados, leamos el texto bíblico que dice, porque por un espíritu somos todos, o sea, todo hombre convertido tiene este bautismo, no es opcional, todos, ¿ya? Todos. En un cuerpo. ¿En qué hemos sido bautizados? En un cuerpo. Le vamos a poner solamente un cuerpo. Después vamos a ver qué significa. Acuérdense que todo se responde con la misma Biblia. ¿Ya? Hay gente que confunde estos bautismos. ¿Ya? Vamos a ir al otro texto bíblico. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Cristo. Acuérdense, en o con, en Cristo. Ya, ahora ¿por qué? Puse cuerpo, estoy como un gringo. En cuerpo, en un cuerpo, en Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo, aunque no vamos a ver todos los textos bíblicos porque si no va a ser muy largo. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo en una oportunidad confronta a los fariseos y en una pregunta que le hicieron, ¿cómo se llama?, sus discípulos también. Él dice, cuando le hablan del templo,
que era la sinagoga donde se reunían los judíos en ese tiempo y donde adoraban a Dios y donde estaba el lugar santísimo, la ofrenda, donde se hacía todo eso. Entonces él dice, o sea, él dice, destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Pero después en la Biblia dice de que él se refería a su cuerpo, al templo de su cuerpo, y no al edificio. Y estaba dando a entender que él iba a morir, que él iba a ser destruido justamente por los ancianos y por los fariseos, iban a destruirlo, su cuerpo físico iba a morir, pero que al tercer día él se iba a levantar y iba a resucitar. Entonces, el cuerpo, cuando se refiere a un cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo. Si ustedes leen también en las cartas de Pablo, por ejemplo, en Efesios, se van a dar cuenta de que está hablando, Pablo habla de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, de que todos nosotros, todos los que somos salvos, somos miembros de la iglesia, ¿cierto? Como le dice el dibujito la otra vez, y aparte somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Obviamente esto es una metáfora, donde Jesucristo es la cabeza, o sea, el que dirige, el que manda, y el cuerpo es el que hace lo que la cabeza dirige. Por eso que la iglesia debe ser el agente que hace la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso no es una corporación eclesiástica, sino cada creyente debe ser una persona que hace la voluntad de Dios. Partiendo por sus casas, ¿cuál es la voluntad más grande de Dios? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo puedo estar siendo iglesia, siendo parte del cuerpo de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios en mi propia casa, amando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, mi tía, a mi abuela, como a mí mismo. Con el amor que Dios me da, yo se lo retribuyo. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver con el perdón, bueno, ustedes ya lo saben. ¿Ya? Entonces, cuando dice este bautismo en un cuerpo, es en el cuerpo de Cristo. Y aquí le voy a poner otro sinónimo. Iglesia. ¿Ya? No como un agente corporativo, no como una religión, no como una denominación, sino como la iglesia de todos los redimidos de Jesucristo. ¿Ya? Somos bautizados por un espíritu. Le vamos a poner aquí para que entiendan mejor. El Espíritu Santo. Santa, otra vez. El Espíritu Santo. Entonces, este bautismo, ¿quién ejecuta este bautismo? El Espíritu Santo. ¿Dónde nos sumerge? En el cuerpo de Cristo en la iglesia, cada vez que nosotros nos convertimos. Vamos a leer otro texto que está en Colosenses, que este no lo puse acá, ¿ya? Pero sí tiene harto que ver. Colosenses 2, si ustedes, yo les aconsejo que lo anoten. Colosenses 2, uy, se me perdió Colosenses, Dios mío, qué vergüenza. Colosenses 2, versículo 11. Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, esto se está refiriendo porque está hablando de la salvación. Cuando una persona es salva, está hablando del perdón de pecados, si ustedes ven, está hablando de la incircuncisión de la carne. Ahora, para que ustedes entiendan, ¿qué es la circuncisión y la incircuncisión? Solamente para que entiendan esa palabra. Dios estableció un pacto con Abraham, ¿cierto? Y él le hizo una promesa. Y como señal de haberle hecho esa promesa, ¿cierto? Dios puso una instauración que es la circuncisión, que es solamente para el pueblo de Israel, no es para los cristianos, solamente para el pueblo de Israel. La circuncisión física es cortar el prepucio del pene del niño, ¿ya? Es una cirugía que se hace, ¿ya? Pero la circuncisión espiritual o el trasfondo espiritual que tiene la circuncisión es apartarnos del pecado, quitar lo que nos condena.
¿ya? Para que entiendan qué significa circuncisión e incircuncisión. Entonces, todo aquel en el Antiguo Testamento que era incircunciso, es decir, que no tenía circuncisión, no podía ser parte del pueblo de Israel. Para ser parte del pueblo de Israel había que circuncidarse. Ahora, en el ámbito espiritual, para ser parte del pueblo de Dios, yo debo circuncidar mi corazón, como dice ahí. ¿Cierto? Que es quitar el pecado que lo quita el sacrificio de Jesucristo en la conversión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hablan de una nueva vida. Dice en el versículo 12, en Colosenses 2:12, dice, el cual también resucitasteis con él, por la fe. Y el versículo 13 habla de que nos vivificó juntamente con Cristo. Entonces este bautismo está hablando de resurrección. Y lo vamos a poner aquí solamente. Resurrección. ¿Ya? Está hablando de vivificación. ¿En quién? ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por eso que se está refiriendo a esto. ¿Ya? Entonces, está hablando de resurrección, de pasar de muerte a vida por el perdón de pecados, la conversión, ¿cierto? Por eso que el beneficiario es el hombre que se convierte, ¿ya? Que es sumergido. Pero ¿qué significa esto? Y esto significa, y aquí vamos a poner el nombre de este bautismo, del nuevo nacimiento, que es el tema que vimos anterior. Nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque está hablando de nueva vida, de resucitar. ¿Y qué es lo que resucita? Ustedes ya saben, nuestro espíritu. Entonces, este bautismo es el nuevo nacimiento. Por eso que no es un rito. Cada persona, cuando ustedes se convirtieron, hermanos míos, amados, cuando ustedes confesaron sus pecados, cuando ustedes recibieron a Jesús como Señor y Salvador, y aquí les voy a leer un texto de Yapa, ¿da? De que no se los voy a cobrar esta vez. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ustedes cuando recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, cuando ustedes se dispusieron a someter su vida al señorío de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, cuando ustedes creyeron y confesaron su nombre, los cuales no son, ¿qué cosa? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O sea, son engendrados. Cuando habla de engendrar, habla de nuevo nacimiento, de una nueva creación. Nuevo nacimiento, nueva creación, nueva criatura. Acuérdense que aquí aparece, ¿qué cosa? La nueva criatura. ¿Ven cómo todo se va uniendo? O el hombre nuevo, o el espíritu. Acuérdense que el espíritu estaba muerto para con Dios y en este proceso vuelve a vivir. Ese proceso de conversión, de nuevo nacimiento, donde ustedes reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Y donde viene la vida de resurrección de Jesucristo y por el perdón de sus pecados, por el arrepentimiento, ustedes son perdonados y Dios les da la vida de Jesús dentro de ustedes y sus espíritus vuelven a vivir y Dios instaura dentro de ustedes una nueva criatura hecha a su imagen y el Espíritu Santo ahora entra a morar dentro de ustedes. Ese proceso es este bautismo. Literalmente el Espíritu Santo los está sumergiendo o los está introduciendo en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo? Habitando dentro de ustedes. Por medio de todo este proceso se hace cuando ustedes se convierten, se arrepienten, piden perdón por sus pecados y Dios los perdona y les da la nueva vida. Y ustedes dejan de ser hombres inconversos y son cristianos. ¿Ya? Ese se llama nuevo nacimiento, que como ya lo vimos es a través de el agua y del Espíritu, o a través de la acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, es que pasa eso. Acuérdense que ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 habla de que es necesario nacer de nuevo del Espíritu y del agua, está hablando de la acción del Espíritu y la palabra de Dios que es Jesucristo. ¿Ya? Bueno, pero eso ya lo vimos. Para que entiendan, este bautismo lo hemos recibido.
Porque no es un bautismo donde viene el Espíritu Santo, espérate que te vas a sumergir. No, es el proceso donde el Espíritu Santo nos sumerge en su cuerpo. Y ese proceso es la conversión, el nuevo nacimiento, ¿ya? Donde pasamos a ser miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Estamos? Ya, vamos a ver el otro bautismo. Bautismo en agua. Vamos a leer los textos bíblicos. Mateo 28. Ya me estoy demorando mucho. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, después de él haber, resucitado, ¿cierto? Vino a ver a sus discípulos, a sus apóstoles, y una de las últimas instrucciones que él dio, porque dio muchas instrucciones, fue esta: id por todo el mundo y adoctrinad a los gentiles o al mundo, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Ya? Entonces el Señor Jesucristo instauró este bautismo. Entonces, vamos a ir analizando. Marcos 16, 16. Que es lo mismo, pero mirado desde el punto de vista de Marcos. Dice, el que creyere, vamos a leer desde el 15 para entender. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ya? Aquí está hablando de un bautismo. ¿Quiénes tenían que bautizar? ¿A quiénes les estaba hablando el Señor Jesucristo? No solamente a sus apóstoles, porque había muchos más discípulos, ¿cierto? Entonces, a la iglesia es la encargada de bautizar. Jesucristo encomendó esta tarea a la iglesia. Entonces, ¿quién es el bautizador? Voy a poner bautizador. La iglesia. ¿Quiénes? Ministros de Dios. Pastores o algún ministro que la iglesia encargue para hacer esta tarea, ¿ya? Que obviamente tienen que tener ciertos requisitos. ¿Y quiénes eran los que tenían que ser bautizados? Que dice ahí, el que creyere será bautizado. Y dice, haced discípulos. Entonces, ¿quiénes son los que son bautizados? Los creyentes. Y los discípulos. Que es lo mismo. Un creyente debería ser un discípulo. ¿Ya? Ya. ¿Y en qué medio? En el agua, porque es el bautismo que se venía haciendo. ¿Cuál es el medio entonces? El agua. Ya. Entonces, vamos primero que todo a ir, sacando algunos argumentos. En la Iglesia Católica, por ejemplo, y en otras sectas también, se practica un bautismo hacia los niños o hacia los bebés. Y vemos aquí la Biblia claramente que el Señor Jesucristo está hablando de creyentes que deben ser bautizados, discípulos que deben ser bautizados. O sea, el primer bautismo que se recibe es el nuevo nacimiento. ¿Puede recibir el nuevo nacimiento un bebé que no tiene conciencia de sus pecados, que no se puede arrepentir, que no puede confesar pecados, que no puede tener conciencia de pecado, o un niño? No puede. Por lo tanto, ¿cómo va a nacer de nuevo? Por lo tanto, ¿cómo va a ser creyente? Porque cuando yo tengo este bautismo paso a ser creyente. O cuando yo nazco de nuevo paso a ser creyente o cristiano o discípulo o miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a recibir el bautismo del agua si ni siquiera me he convertido? ¿Ya? Por eso que el bautismo se hace una persona. Ustedes, para bautizarse en el agua,
Porque si ustedes vieron aquí, es un mandato del Señor Jesucristo. No es una opción. Dice, ir a doctrinar y bautícelos a todos. Pero una decisión que ustedes tienen que tomar en obediencia a lo que dice Jesús en las Escrituras. Acuérdense que la obediencia tiene que ver con el amor. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Ya? Por lo tanto, el amor que ustedes le tengan al Jesucristo los va a llevar a hacer lo que ustedes están descubriendo que en la Biblia Él dice que deben de hacer. Tanto como el amor, el perdón, la renuncia, todas esas cosas. Y ahora estamos viendo que el Señor Jesucristo también manda a que el creyente debe ser bautizado en agua. ¿Ya? Bueno. Entonces, este bautismo se hace en agua. Acuérdense que la palabra bautismo significa sumergir. Por ejemplo, yo me bauticé en una tina. En un baño, obviamente. El pastor aquí, como pudo, me tomó, yo me entresenté y acosté en la tina y él me metió la cabeza para abajo de manera que quedara casi totalmente sumergido porque en realidad no era muy grande la tina, y me bautizó, como dijo el Señor Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y salí. Eso es todo. No hay más que eso. ¿Quién es el bautizador? La iglesia o un ministro que es un representante de la iglesia. ¿Quién es, cómo se llama, el beneficiario? El creyente que era yo, porque ya había tenido mi encuentro personal con Jesucristo. Y el medio que era agua. Yo tengo conocidos que se han bautizado en un tarro. Obviamente un tarro grande, de esos que da 200 litros. ¿Ya? No hay que ser religiosos con esto. Lo ideal es que fuese... También yo participé en un bautismo que ¿cómo se llama? Ayudé a un pastor a bautizar a una persona en una piscina para niños. Grande, obviamente. No chiquitita, una grande. Pero en una piscina de esas que se arman con palitos aquí. Y ahí el pastor bautizó y yo le ayudé a firmar a las personas ahí para que no se hundieran tanto en una piscina. También he participado y he presenciado bautismos que se han hecho en un río, en un lago. ¿Ya? Entonces, y también estuve en otra piscina más profunda, una piscina. Entonces, lo importante es que sea en agua, ¿ya? Y que sea por sumergimiento, si es que se puede, obviamente. Entonces es un mandato del Señor Jesucristo y todos los creyentes o los discípulos deben cumplir este mandamiento por amor a Jesús. ¿Ya? No por la iglesia, no para ser miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, que también lo he visto, que, por ejemplo, hay un creyente que se bautizó en una iglesia evangélica tanto, pero por X motivo se salió de esa iglesia y se empezó a congregar en otra. Entonces, en esta otra iglesia donde se empezó a congregar, le dicen, no, te tienes que bautizar de nuevo en agua para que seas miembro de nuestra iglesia. Eso está malo, está errado, ¿ya? Porque este es un bautismo que independientemente en la iglesia que lo hagas, mientras sea un ministro de la verdadera iglesia de Jesucristo, mientras tú hayas sido creyente, cumpliste los requisitos. Ahora, si te bautizaste en una secta que no era una iglesia real de Jesucristo, ahí sí hay un problema. O si tú no eras creyente y no habías vivido este proceso, entonces quizás también podríamos dudar en volver a repetirlo, si es que las circunstancias se dan, ¿ya? Entonces, bautismo en agua. ¿Qué no es el bautismo en agua? ¿Qué no es? Ustedes, si es que han leído la Biblia, se han encontrado con un personaje en la Biblia, un gran siervo de Dios, que se llama Juan el Bautista. ¿Cierto? Que, ¿cómo se llama? No le voy a dar los textos bíblicos porque si no estaríamos todo el rato aquí. El bautismo de Juan el Bautista también era en agua, pero no era para los creyentes. Tampoco Juan el Bautista era parte de la iglesia, porque la iglesia se formó mucho después que el Señor Jesucristo resucitó. Era en agua,
pero no era ni efectuado por la iglesia ni era para los creyentes. Era efectuado por Juan el Bautista y por nadie más que Juan el Bautista. Es un mandato especial y único que le dio Dios a Juan el Bautista y se lo dio para el pueblo de Israel. Perdón, con una R. Se lo dio para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el bautismo que recibimos del agua no es el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ya? Hay textos bíblicos para eso, que vamos a leer aquí, para comprobar eso. Porque hay algunas iglesias que confunden y creen que el bautismo de Juan el Bautista es este mismo bautismo, y no es así. ¿Qué más no es? Ustedes yo creo que han leído, y si no lo han leído, léanlo por favor, el bautismo de Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Dónde lo bautizó? En agua. ¿No? Y bautizó obviamente a Jesús. Este bautismo no es el bautismo que Dios le había encomendado a Juan el Bautista, porque el bautismo que Dios le había encomendado a él era un bautismo para arrepentimiento, donde los que se bautizaban antes de introducirse al agua confesaban sus pecados. Incluso hay algunas personas que dicen que ¿cómo se llama? Los gritaban, ¿ya? Para que todos los escucharan. Pero Jesús, como sabemos y hemos estudiado, dice en la Escritura que no pecó, que no tenía pecado. Si él hubiese pecado una vez, ninguno de nosotros podría ser salvo y ustedes no podrían experimentar ninguna de las bendiciones de Dios que han recibido. Entonces él no pecó, por lo tanto el bautismo que recibió Jesús fue un bautismo de iniciación de su ministerio. Y ese bautismo que recibió Jesús tampoco es el bautismo en agua para la iglesia, es un bautismo especial de iniciación de su ministerio, particular y solo para Jesús. Y el bautismo de Juan el Bautista fue solo para el pueblo de Israel, preparando el camino para que llegara Jesús. Pero ya llegó Jesús, y Jesús instauró este, ¿ya? Para la iglesia. Para que no hayan confusiones. Por si leen un texto bíblico que hablan del bautismo de Juan el Bautista o del bautismo de Jesús, aunque hay algunas relaciones espirituales con quizá algunos procesos, pero no está hablando del bautismo en agua que ustedes deberían recibir o que quizá han recibido. Bautismo en agua es para los creyentes, para los discípulos, se hace en agua y se hace por un ministro de la iglesia. Vamos a leer, sigamos. Hechos 2:38. Vamos a buscar rápidamente Hechos 2:38, que dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí tenemos hartos puntos que sacar en este texto. Requisitos del bautismo en agua. Voy a poner con este plumón para no... Requisito: arrepentimiento. Lo voy a poner aquí abajo. Arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿cierto? ¿Qué más podemos sacar de acá? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre lo hizo Pedro? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Porque este bautismo ya vimos que se hace en agua, pero ¿cuál es la fórmula para hacerlo? Acuérdense que leímos Mateo 28, del 19 al 20, que el Señor Jesucristo dijo que se debía hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ya. Hay iglesias que pelean por esto, hermanos, aunque ustedes no lo crean. Hay iglesias que bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, que cuando sumergen a la persona dice: tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay iglesias que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, que vamos a ver quizás en muchos de los textos que vamos a revisar, en el libro de Hechos se ve que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? De las dos formas que se haga está bien, porque las dos formas son bíblicas. Si alguien ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, su bautismo es válido en agua. Si alguien ha sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
también. Las dos formas son correctas, aunque mi opinión personal es que el bautismo más correcto sería este. Aunque si alguien ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, está bien, es lo mismo, está hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mí tiene más validez la palabra de Jesús. ¿Ya? También nosotros en esto, Señor, Jesús y Cristo. Señor, como lo vamos a ver en Cristología, para ustedes, Señor tiene que ver con Dios, con el Padre. Jesús con el Dios hecho hombre, porque es el nombre humano de Dios que se encarnó, que es Jesús. Y Cristo tiene que ver con el Espíritu Santo, con la unción, porque Cristo, ¿cómo se llama? Significa Mesías, significa unción. Por lo tanto, aquí también indirectamente estoy nombrando al Padre, estoy nombrando al Hijo y estoy nombrando al Espíritu Santo. ¿Ya? Una explicación para que sepan si es que hay alguna diferencia. Ya, vamos a leer Hechos 19:5, que es un ejemplo de Pablo que vino a bautizar a un grupo de creyentes que estaba en Éfeso. Hechos 19:5. Dice así: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Fueron bautizados en qué? En el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo. Leamos Hechos 18:8. Dice: y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y aquí nos encontramos con el segundo requisito para el bautismo: creer, fe. Como ya hemos visto en el estudio que compartimos sobre la fe, acuérdense, de que para la fe salvadora, esta es la fe salvadora, creer en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, haber nacido de nuevo, haber tenido, cuando yo hablo de que alguien cree, por eso que un niño pequeño puede creer de que existe Dios, de que Dios lo ama, amén. Pero la fe salvadora de creer que yo tengo, que Él es mi salvador, ¿cómo se llama? Una forma experimental, o sea, vivir este nuevo nacimiento donde yo tengo conciencia de mi condición pecadora, de que estoy condenado y que solamente es Dios el que me puede salvar, y es más, me quiere salvar gratuitamente porque el Señor Jesucristo por amor pagó el precio por mi culpa eterna. Y ahí, a través de esa conversión, yo nazco de nuevo y por el Espíritu Santo soy injertado al cuerpo de Jesucristo y Dios mora en mí. Tengo una nueva criatura ahora en mí que me impulsa y me va a impulsar a hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que si yo no ando las cosas del Espíritu y ando las cosas de la carne, esa voz cada vez se va a hacer más débil porque yo mismo voy a estar escuchando más a la carne. Ya, eso ustedes ya lo saben. Por eso que un infante no puede, porque necesita, ¿cuáles son los dos requisitos para el bautismo en agua? Creer, ser creyente y arrepentimiento, haber vivido este proceso de conversión. ¿Ya? Si ustedes tienen estos dos requisitos, nada impide que sean bautizados. Y es más, deberían hacerlo. ¿Ya? Dentro de las posibilidades lo antes posible. ¿Ya? ¿Estamos claros con el bautismo en agua? Eso es, no es más que eso, hermanos amados. ¿Ya? Les explico bien porque muchas veces, ustedes si es que ven en YouTube o ven cosas escritas sobre el bautismo, muchas veces hay personas que confunden el bautismo en agua con textos que se refieren a este bautismo del nuevo nacimiento. Y como lo confunden, entonces hay una mezcla. Pero este bautismo, ¿qué no hace? El bautismo en agua no salva. Acuérdense que leímos en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, como está ese texto, hay mucha confusión. Dicen entonces el bautismo en agua salva, porque dicen el que creyere y fuere bautizado
será salvo, pero lo que dice después, el que no creyere será condenado. Entonces, ¿de qué depende el no ser condenado y ser salvo? Solamente del creer. ¿El bautismo qué es entonces? Bueno, el bautismo no salva, el bautismo no borra pecados. ¿Qué es lo que borra pecados? El perdón de Dios en la conversión. En este bautismo, en el nuevo nacimiento. Acuérdense que los textos que vimos aquí hablan de perdón de pecados. Todo ese proceso, el del nuevo nacimiento, es este bautismo, ¿ya? Que no es una ceremonia, no es que ya yo voy a ser bautizado por el Espíritu Santo, no, ¿ya? Ya, no borra pecados y, muy importante, y escriban esto porque estas son las mayores confusiones. Hay iglesias que creen que si una persona no se bautiza en agua no ha sido salvo y no es así. Creen que el bautismo en agua borra los pecados y no es así. Y el bautismo en agua no quita la naturaleza vieja o la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre o la carne. No lo quita. Hemos visto y hemos estudiado de que la carne no se va del creyente. Y en toda la Biblia hay mucha exhortación, incluso hasta desde el mismo Señor Jesucristo, que nos exhorta a no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Entonces, está ahí la carne. Por lo tanto, el bautismo no salva, o sea, este bautismo en agua no salva, no borra pecado, no quita. Entonces, ¿qué es este bautismo? Este bautismo es un bautismo de testimonio. De testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por obediencia al mandato de Jesús, doy testimonio, ¿cierto?, que he vivido el nuevo nacimiento. Doy testimonio que he muerto para el mundo, como lo vimos, ¿cómo se llama?, en un estudio, que he muerto para el mundo y ahora vivo para Jesucristo. Que ya he muerto para las tinieblas, que he sido trasladado de las tinieblas al reino de Jesús, a la luz. Entonces, con esto yo doy testimonio de lo que he vivido, que viví un arrepentimiento, viví una conversión, que yo me convertí de las tinieblas a la luz. Por eso que el requisito para recibir el bautismo en agua es arrepentirte y creer, porque de esto es lo que das testimonio con este hecho. ¿Ya? Entonces, este es un bautismo de testimonio. No borra pecados, solamente yo doy testimonio de que he vivido y que he sido salvo por Jesucristo y que he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver el tercer bautismo, que es el que más me importa a mí que ustedes puedan recibir. Bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Ya? Esto es súper importante. Acuérdense que en el estudio que vimos de la carne y el espíritu, vimos, ¿se acuerdan que le hice unos dibujitos así? Si no me acuerdo, le hice 3. Y aquí le hice en paralelo las dos naturalezas. Esta era la carne. Después estaba la carne al mismo nivel que el espíritu. Aquí el espíritu estaba muerto. Y aquí había más espíritu que carne. ¿Se acuerdan que yo les dibujé una flecha? ¿Cómo pasar de aquí para allá? Y aquí les dije el nuevo nacimiento. Porque este es un hombre natural que tiene su espíritu muerto. ¿Cómo pasa a que su espíritu viva? El nuevo nacimiento. Este proceso que está. Y después les dije cómo pasaba de este proceso de ser un cristiano carnal o un niño en Cristo, cómo pasaba a ser un cristiano espiritual. ¿Ya? Y se acuerdan que le hice la flecha y le dije que la forma de pasar de aquí para allá era a través del bautismo del Espíritu Santo. Les expliqué un poco qué era, ¿cierto? Con algunos textos bíblicos. Ahora vamos a entender por qué. A través del bautismo del Espíritu Santo yo paso de aquí a allá. Porque el propósito principal del bautismo del Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahora con los textos bíblicos, es recibir el poder de Dios. Y aquí también hay mucha controversia.
Porque hay iglesias que creen que si yo no he recibido el bautismo con el Espíritu Santo, no soy salvo, no soy hijo de Dios. Y eso no es así. Vimos de que la salvación se da con el nuevo nacimiento, en el bautismo del o por el Espíritu Santo, donde el bautizador es el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero el bautismo con el Espíritu Santo, y lo vamos a notar aquí al tiro, por eso que la gente se enreda, porque Espíritu Santo, porque es como un trabalengua. En, con, por, del, en. ¿Ya? Pero ahora el Espíritu Santo ya no es el que bautiza, ahora es el medio en que somos bautizados, en este bautismo. ¿Ya? Entiéndanlo de a poco, espero que me vayan entendiendo. Si tienen alguna duda, la dejan escrita en YouTube. Cada vez que hay un comentario en YouTube, a mí me llega un correo electrónico, entonces yo lo puedo responder. ¿Ya? Espíritu Santo. Vamos a leer los textos bíblicos, porque todo se tiene que respaldar con la Biblia. Y este bautismo, vamos a ver con los textos bíblicos, que trae el poder de Dios. ¿Ya? En este bautismo, Dios o el Espíritu Santo, o Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya vamos a ver un estudio con ustedes sobre la Trinidad, para que entiendan, ¿cierto? Dios habita dentro de ustedes. Todo aquel cristiano o toda aquella persona que se ha convertido, que se ha arrepentido, que ha sido perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo por medio de la fe en el nombre de Jesús, ha nacido de nuevo. Y de eso hay frutos, que ya lo hemos visto. ¿Cierto? De eso hay frutos. Desde ese momento, Dios vive dentro de tu espíritu. Vive en la nueva criatura. ¿Ya? El bautismo del Espíritu Santo no es que Dios vuelva a entrar, sino que ahora el poder del Espíritu Santo te inunda. El poder activo, el poder para hacer. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Hechos 2:4. Voy a ver la hora. Ya. Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Este es el bautismo, o como ustedes quizás lo han escuchado en otras prédicas, o quizás han escuchado hablar por ahí en alguna prédica, sobre el Pentecostés. Resulta que los apóstoles, después de la muerte del Señor Jesucristo, acuérdense que quedaron 11 porque Judas se suicidó, más muchos discípulos, que en total eran 120. El Señor Jesucristo estuvo con ellos después de resucitar como 40 días, dice la Biblia. Y después de resucitar, ascendió al cielo. Y les dijo, antes de irse, quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, que es un texto que vamos a ver también. Incluso es más. Bueno, estos 120 estaban reunidos orando, ¿cierto? Unánimes, juntos, y escogieron a otro para que fuese parte de los 12, que cumpliera ciertos requisitos, y ese otro, que tomó el lugar de Judas, se llamaba Matías, que fue contado con los 12 apóstoles, más todos los otros discípulos, pastores y otros apóstoles también que habían junto con ellos, ¿ya? Pero que no eran parte de los 12 apóstoles de Cristo, obviamente. Estaban los 120 reunidos y el Señor Jesucristo, antes de irse, les prometió que iba a venir sobre ellos esta promesa, el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y resulta que ellos estaban reunidos y de repente llegó el Espíritu Santo, y ese es el texto que vimos ahí, Hechos 2. Léanlo completo, es muy bonito. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no significa que en ese momento recién el Espíritu Santo entró en ellos, sino que fueron llenos, o sea, la llenura del poder, de la presencia del Espíritu Santo se empezó a manifestar en ellos. ¿Ya? Espero que me entiendan la diferencia, que se la expliqué y se la voy a explicar de nuevo. ¿Ya? Si hay algo que yo he dicho y a ustedes no les queda claro, pregúntenlo más. A mí no me va a molestar responder algo que incluso ya he repetido, hermano. ¿Ya? Aquí tenemos una aparente contradicción.
entre comillas. Si ustedes leen en Juan 20, versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, cuando estaba con los discípulos, les dice, entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. En este texto, en este pasaje, que cuando Jesús estaba con ellos todavía, ya había resucitado, pero ya estaba con ellos todavía no, se iba al cielo, él sopla sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? Esto. El Espíritu Santo entró en ellos, habitó en ellos, y ellos nacieron de nuevo. ¿Ya? Se formó una nueva criatura en ellos. Pero después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, leemos lo que leímos recién en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ya vamos a hablar del tema de ¿cómo se llama? De las lenguas, ¿ya? Tranquilos. Entonces, para que vean que son dos cosas diferentes. Los mismos discípulos recibieron primero el Espíritu Santo que habitó en ellos para nacer de nuevo en Juan 20, y en Hechos 2:4 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y vamos a leer el texto que dice de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero vamos a ir poco a poco. Hechos 10:44. Este es otro tema. Acuérdense que aquí dice, en Hechos 2:4, ¿qué decía? Que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer Hechos 10:44, que es otro bautismo que hubo del Espíritu Santo, pero esta vez a los gentiles. Pedro fue enviado por Dios a ver a un gentil. ¿Por qué? Porque, estaban los judíos y los gentiles. Los judíos eran parte del pueblo de Dios. Y los apóstoles todavía no entendían que la muerte del Señor Jesucristo y su salvación no solamente era para los judíos, sino también para todo el mundo, pese a que el Señor Jesucristo se lo había dicho. Entonces, Dios tuvo que enviar a Pedro a hablar con unos gentiles que son los que no eran del pueblo de Israel, ¿cierto? Con uno que estaba orando para poder ser salvo. Y mientras Pedro, que fue con otros, ¿cierto? Pedro, mientras le estaba predicando de la salvación, pasó esto, que es lo que vamos a leer, Hechos 10:44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Vamos a leer. Espera un poquito. Ya. 44 y 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, que eran los judíos, de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí voy a corregir, es hasta el 46, ¿ya? Entonces, los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, ¿ya? Entonces, en Hechos 2:4 vemos que, como le decía, los 120 que estaban reunidos, todo eso eran judíos. Pese a que el Señor Jesucristo les dijo que tenían que ir a predicar a Samaria, a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos todavía eran sectarios, o sea que creían que solo era para los judíos. Entonces, Dios tuvo que enviar a Pedro a conversar con un gentil o con un incircunciso, que es lo mismo. Acuérdense que yo le hablaba de los circuncidados y de los incircuncidados. Este gentil, como supo que venía Pedro, si ustedes leen toda esa, él se llamaba Cornelio, si ustedes leen toda esa historia, Cornelio. Y él reunió a toda su familia y a todos sus conocidos porque les dijo, oye, va a venir un siervo de Dios y nos va a hablar de Dios. Ninguno de ellos era salvo.
Pedro les empezó a predicar. Y como fue enviado por Dios a hablarle a los gentiles, los 120 que estaban aquí, bueno, y no, que eran más, porque ya habían como 8.000, pero estos 120 que eran los líderes de la iglesia, lo enviaron con otros líderes de la iglesia más para que vieran en qué iba a parar todo esto, porque para ellos era terrible juntarse con los gentiles. Todavía no entendían el tema de la redención que el Señor Jesucristo había hecho. Mientras Pedro les estaba predicando, ¿qué pasó? Actuó la palabra y el Espíritu en ellos y ellos se convirtieron. Porque ellos ya querían amar a Dios. Pero no sabían cómo, porque nadie les había predicado. Entonces les predicaron y ¿qué vino sobre ellos? ¿Qué dice ahí? Vino sobre ellos, cayó sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo y empezaron a ¿qué? A hablar en lenguas. Entonces estos que están aquí se espantaron. Dice que los de la circuncisión, que es Pedro con los que venían con él, se espantaron porque los oían hablar en lenguas igual que ellos hablaron en lenguas cuando estaban reunidos acá. Y si ustedes leen los versículos que siguen, Pedro dijo, bueno, si el Espíritu Santo, si Jesucristo, si Dios los bautizó con el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedirles bautizarlo en agua? Si esto es solamente un rito, si Dios ya los bautizó en el Espíritu Santo, es decir, que ya están convertidos. ¿Ya? Pero el tema está, ¿cómo ellos se dieron cuenta que ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Léalo bien. Voy a leer otra vez, versículo 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que sobre ellos se había derramado el don del Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí hay un sinónimo de este bautismo que también lo van a encontrar en la Biblia. Don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Un regalo. Cuando yo digo don del Espíritu Santo, por ejemplo, yo digo, este es el don del calcetín. Este es el regalo del calcetín. No que yo sea el calcetín, sino que esto es el don. Igual aquí. El don que Dios nos da, el don del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo es el don, es el regalo de Dios. Como el Señor Jesucristo dice que, ¿cómo se llama? Que lo vamos a ver en otros textos bíblicos, la promesa del Padre o el regalo del Padre. Este es un regalo de parte de Dios para nosotros, que el Espíritu Santo nos llene de poder, que venga sobre nosotros, que seamos sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la señal con que ellos se dieron cuenta que ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas. Y este es un tema controversial, hermano. ¿Ya? Hay más textos bíblicos de que cuando la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, habló en otras lenguas, incluso hasta profetizaron. Entonces, ¿qué es el hablar en lenguas? Es un don. Si ustedes lean Primera de Corintios, creo que 12 o 13, 12, se van a dar cuenta que están los 9 dones del Espíritu Santo. El don de conocimiento, el don de ciencia, el don de profecía, que ya vamos a hacer un estudio de eso, ¿ya? Y dentro de esos dones está el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lengua, que son dones. ¿Qué es un don? Algo que el Espíritu Santo entrega, algo sobrenatural para edificación de la iglesia, ¿ya? Porque acuérdense que la iglesia funciona con el poder de Dios. ¿Ya? Hay un don que es el don del hablar en lenguas, pero en este caso, el hablar en lenguas, en estos textos bíblicos hay más. El hablar en lenguas, ¿qué era? Una señal. De esta forma, Dios le mostró a Pedro y a los de la circuncisión que estaba derramando su Espíritu Santo sobre también los gentiles. ¿Podría haberlo hecho sin el don de lengua? Sí, podría haberlo hecho, pero en todos los ejemplos bíblicos que hay se manifestaba el don de hablar en lengua porque era la señal inequívoca de que la persona estaba recibiendo o había recibido ya el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Una señal.
Por ejemplo, y quizá un ejemplo burdo, pero tengo un portón, ¿cierto? Y ustedes saben que los portones automáticos tienen un motor, un portón de corredera. Ahí está el motorcito, ahí está el riel y el portón se abre para acá. Los portones de corredera tienen aquí, algunos, no todos, tienen una baliza. Ustedes saben que una baliza, una luz que alumbra y se apaga. ¿Ya? Entonces cuando empieza a abrirse el portón o a cerrarse, ya sea que se mueva para abrirse o cerrarse, la baliza empieza a funcionar. Esto es una señal. ¿Por qué? Porque si yo veo que eso está prendiendo, sé que el portón se está moviendo y que va a salir o que va a entrar un vehículo. La señal no es lo más importante. La señal está mostrando algo. ¿Qué es lo más importante? ¿La luz que se prende o el portón que se mueve? El portón que se mueve, porque la luz en sí no me va a hacer nada, sino que me está avisando que hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El portón que se está moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? El portón, el movimiento del portón. Igual acá. El hablar en lengua es una señal. Es de la forma que los de la circuncisión se dieron cuenta que ellos también, que los gentiles o los no judíos, también estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo igual que ellos. ¿Ya? Entonces fue una señal. Entonces, ¿cuál es el problema con muchos hermanos? Que le dan más importancia a la señal que a lo que está indicando la señal. ¿Qué está señalizando esta señal? El bautismo del Espíritu Santo. Perdón, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La señal? No, la señal no es lo más importante, solamente es una evidencia o está mostrando lo más importante, que es el bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, en o con, acuérdense. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sinónimo del bautismo en el Espíritu Santo, don del Espíritu Santo, la promesa del Padre. También si ustedes leen la Biblia van a encontrar que el Señor Jesucristo habla de la promesa del Padre. ¿Ya? Entonces, la señal no es lo más importante es lo que indica la señal. ¿Ya? Entonces, el don de hablar en lenguas es una forma sobrenatural en que la persona habla otras lenguas o otros idiomas. En el caso de el... Bueno, esto lo voy a intentar explicar lo más simple posible y rápido, ¿ya? Porque no es el tema este, pero para que entiendan. En Hechos 2.4, los 120 hablaron otros idiomas. Otros idiomas que ellos no sabían. Por ejemplo, si yo aprendo a hablar inglés y hablo inglés, yo no estoy bajo el don de hablar en lenguas, porque es algo que yo aprendí. En cambio, si viniera el Espíritu Santo sobre mí y me diera el don de hablar en lenguas, ¿ya? Y yo hablara un idioma que no conozco, ponte tú francés, hindú, porque hay un hindú al frente mío, porque hay un francés y Dios quiere que le pueda predicar, pero como yo no sé el idioma, viene el Espíritu Santo y me da ese don para que él me pueda entender. Es el don de hablar en lenguas. El mismo don de hablar en lenguas, también en la Biblia, si ustedes leen 1 Corintios 13, también son lenguas angelicales, según Pablo. O sea que puedo hablar una lengua inspirada por el Espíritu Santo que no es ningún idioma conocido, que es una lengua espiritual, de un idioma celestial, de ángeles, es un misterio, ¿ya? Pero el tema tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo, porque también hay iglesias que enseñan a la gente a repetir palabras que no tienen sentido. Ese no es el don de hablar en lengua. Cuando es un don es porque es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ustedes no se preocupen de esto, porque esta es la señal. Se tienen que preocupar de esto. Si ustedes reciben esto, esto se va a dar por el Espíritu Santo. ¿Ya? Yo oro en lenguas y hablo en lenguas. Cuando oro y cuando siento, cuando siento en el espíritu, se me va a hacerlo. ¿Ya?
Pero esto no es lo importante. Preocúpense de recibir el bautismo, de cumplir los requisitos que vamos a ver y de pedirlo, porque vamos a ver de que el bautismo en el Espíritu Santo se pide. ¿Ya? Ya, entonces como vimos, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que los beneficiarios son los discípulos o los creyentes. Esos son los beneficiarios. ¿Ya? Sigamos leyendo, porque ya no estamos demorando mucho. Sí. Antes de pasar a los otros textos, aquí le voy a agregar uno que no le agregué. Es súper importante. Hechos 1. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos, aquí está hablando del Señor Jesucristo cuando está con sus discípulos antes de ir al cielo, después que Él resucitó. Y estando juntos les mandó que no fuesen o que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el bautismo con o en el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué oísteis? Dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros, les dice el Señor Jesucristo, seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ustedes quédense aquí hasta que reciban la promesa del Padre porque serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso que yo les digo que la promesa del Padre es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis virtud, o poder, perdón, recibiréis poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 4 al 8. Hechos 1, versículo 4 al 8. Promesa del Padre. Acuérdense que habla de la promesa del Padre. Habla de seréis bautizados. Déjenme ver si dice en o con. No, seréis bautizados con. Ustedes lo escriben bien. Con el Espíritu Santo. Y después, en el versículo 8, habla de que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Las tres cosas se están refiriendo al mismo hecho. ¿Ya? Promesa del Padre, bautismo en el Espíritu Santo, poder. Entonces, bautismo en el Espíritu Santo trae el poder de Dios. Y esto tiene un propósito. ¿Ya? Trae el poder de Dios y también en la promesa del Padre, como veíamos. ¿Cuál es el propósito según eso? Ser testigo. ¿Y qué tiene que ver eso con ser testigo? Con poder hacer la obra de Dios. Ya no solamente tengo la autoridad porque soy hijo, sino que ahora tengo el poder para poder hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que ser testigo, esa palabra en el griego, ¿cómo se llama? Significa ser mártir, o sea, padecer por causa de la obra de Jesucristo, trabajar por la obra de Jesucristo. ¿Ya? Sigamos. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De quién está hablando aquí? De Pedro. Y aquí está hablando de los discípulos. Entonces, ¿Pedro estaba acá en Hechos 4? Sí, aquí estaba Pedro y los 120, como les comentaba. Y acá también estaba Pedro y también estaban los 120. Entonces, aquí dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y mucho tiempo después, porque, ¿cómo se llama? En Hechos 4 ya
había pasado un buen tiempo, dice que otra vez Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Dice que otra vez los 120 y muchos más también fueron llenos del Espíritu Santo cuando oraron. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Son dos bautismos que recibieron? No. El bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo se recibe una vez, igual que esto es una experiencia única. El bautismo en agua deberías darlo una vez, a no ser que haya sido en una secta o que, bueno. Y el bautismo con el Espíritu Santo o la, ¿cómo se llama? Promesa del Padre, ¿cierto? O el don del Espíritu Santo se recibe una vez. Entonces, ¿por qué aquí dice que otra vez fueron llenos del Espíritu Santo? Porque esto se llama llenura, que viene de ser lleno, llenura del Espíritu Santo. Entonces, esta es una experiencia única que ustedes tienen que recibir, y esto es súper importante. Pero no porque yo la recibí una vez, yo ya fui lleno del Espíritu Santo, así que ahora me voy de guatita al sol y no me preocupo más de mi comunión con Dios porque yo ya me llenó con el Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo, porque el bautismo es ser lleno inicialmente, pero para poder hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Entonces yo necesito mantenerme en una comunión con Dios de manera tal de mantenerme constantemente lleno del Espíritu Santo. Y volvemos a todos los estudios que hemos visto. ¿Cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo? Siendo cristiano espiritual. Acuérdense que cuando yo le mostraba el dibujito, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los 3 dibujitos que le hice? Y de cómo pasaba uno al otro lado. Este era el espiritual y este era el carnal. ¿Cómo yo puedo pasar a ser espiritual? Por el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ahora yo tengo el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios me ayuda a vencer la naturaleza carnal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo, ya siendo espiritual, empiezo a enfriarme y empiezo a andar en las cosas de la carne, no leo la Biblia, no oro, o no perdono, guardo rencor, etcétera, etcétera? Me voy a volver a convertir en un cristiano carnal. Entonces, ¿qué? Yo constantemente me tengo que mantenerme lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Siendo espiritual, manteniéndome en esto. Y esa es la lucha que tiene el creyente. Me mantengo en el Espíritu, trabajo en el perdón, trabajo en ser libre, trabajo en amar, trabajo en obedecer, trabajo en respetar, trabajo en mis responsabilidades, etcétera, etcétera. En orar, en leer la Biblia, en adorar. Todas esas cosas para mantenerme en el Espíritu. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo y dónde se manifiesta su poder? Desde el Espíritu empieza a tener influencia hacia mi alma, que es mente, voluntad y emociones, y hacia mi cuerpo. ¿Ya? Eso se llama llenura del Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo se recibe una vez. Es la llenura del Espíritu Santo inicial, donde eres sumergido en el Espíritu Santo. Otro detalle importante que no lo anotamos, aquí en Hechos 1.4, vamos a leer otro texto. Ahí está. ¿Cómo se llama? Me faltaron leer estos textos. Perdón. Vamos a ver quién es el que bautiza. Mateo 3.1. Ya vimos Hechos 1.4 recién. Mateo. Ya se me hacía que me faltaba un texto bíblico. Mateo 3.1. Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. 3.1. Espérense. Parece que es 3.11. Sí, es 3.11, me equivoqué. 3.11. Ahí sí. 3.11. Dice, aquí está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, o sea Jesús, ¿cierto? Es más poderoso que yo. Y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces,
Vamos a leer este solamente, ¿cómo se llama? Después ustedes leen Juan 1.33 y lo escriben. Entonces, Juan el Bautista dice que Jesús los bautizará. ¿Quién es el bautizador? Jesús, Jesucristo. Y dice los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Ya les voy a explicar, que lo vamos a dejar en duda, qué significa el bautismo de fuego. ¿Ya? Pero solamente se los voy a mencionar, ¿ya? Porque lo más importante es esto para ustedes. ¿Quién es el bautizador? Jesucristo. Ya Jesucristo no es el medio como al principio, ahora es Él el bautizador. El Espíritu Santo no es el bautizador como en el nuevo nacimiento, ahora Él es el medio en que el creyente es sumergido, es llenado con el Espíritu Santo. Ya no solamente el Espíritu Santo habita en el creyente, sino que ahora está lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ya vimos lo de la llenura del Espíritu, que es algo que yo debo mantener. ¿Ya? Hechos 19:6. Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos otro ejemplo, ¿cierto? De que ellos, al ser bautizados, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron ¿qué cosa? En lengua y profetizaban. Aquí lo que yo les quiero mostrar son, con estos dos textos bíblicos, les quiero demostrar cómo se recibe este bautismo. ¿Cómo se recibía el bautismo del nuevo nacimiento? Con el arrepentimiento y la conversión, con la fe en Jesucristo de Nazaret, con convertirme a Él, que ustedes ya saben qué es. ¿Cómo se recibe el bautismo en agua? Siendo creyente, yo tengo que pedirlo, yo tengo que buscarlo, porque es un mandamiento que Dios me hace a mí. ¿Ya? ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Como vimos aquí, Pablo, ¿qué hizo sobre ellos? Les impuso las manos. ¿Qué significa imponer las manos? Bueno, hay muchos usos para esto, pero en este caso, cuando Pablo les puso las manos encima, que puede ser en su cabeza o un poco más lejos, pero impuso sus manos sobre ellos y oró para que fuesen bautizados por el Espíritu Santo o fuesen llenos del Espíritu Santo. Porque estos creyentes, si ustedes leen todo el contexto, eran creyentes que estaban creyendo recién, valga la redundancia. Estaban creyendo recién. Entonces Pablo quería asegurarse que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con este bautismo, con el poder de Dios, pueden resolver la lucha carnal. Es sumamente importante para Dios el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es lo que más deben buscar, ¿ya? Entonces vemos un ejemplo bíblico de que se recibe por imposición de manos, en este caso de un apóstol, que es el apóstol Pablo. Leamos Hechos 10, 44 al 47, que ya lo leímos, ¿cierto? Este texto de acá. ¿Cómo llegó sobre estos gentiles el Espíritu Santo? Porque este texto es el mismo de acá, Hechos 10, 44, 47, Hechos 10, 44, 46. Cuando Pedro está hablando, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y se espantaron. Están recibiendo el don del Espíritu Santo igual que nosotros, porque los oían hablar en lenguas. ¿Cómo lo recibieron? ¿Por imposición de manos? No, sino por obra directa de Dios. Nadie les impuso las manos, solamente Pedro estaba predicando y de repente Dios, porque ¿quién es el que bautiza? Jesucristo. No fue Pablo el que los bautizó al imponerle las manos, él solamente oró por ellos para que el Señor Jesucristo los bautizara en el Espíritu Santo y Jesucristo los bautizó. ¿Ya? Hay dos formas de recibirlo, por imposición de manos de un ministro de la iglesia, etcétera, etcétera, que ora para que venga sobre él el poder del Espíritu Santo, o por obra directa de Dios. El otro ejemplo que vimos de obra directa de Dios fue Hechos 2.4. Acuérdense que los 120 estaban reunidos, estaban juntos, unánimes, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Nadie oró por ellos, nadie le impuso las manos. ¿Ya? De estas dos formas son las formas en que se puede recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso que si yo practico hablar en lengua, o empiezo a repetir unas palabras,
yo no estoy recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, porque primero el don no es algo que se aprende, el don debe ser algo que viene por el Espíritu Santo. Y el don de hablar en lengua es una señal, algo secundario. Lo importante, lo trascendental, es el bautismo. Cuando viene el bautismo, solo se va a dar esa señal. ¿Ya? Un día vamos a conversar bien sobre esto, ¿ya? Pero puede ser por imposición de manos, que alguien ore por ti para recibir el don del Espíritu Santo, o por obra directa de Dios. ¿Ya? Eso que les quede claro. ¿Cómo se recibe? Aquí vimos en este cómo se recibe, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, sumergiendo en agua. ¿Cómo se recibe acá? A través de la conversión, el arrepentimiento, ¿ya? De la fe en Jesucristo, de la fe salvadora. ¿Y cómo se recibe este? Se recibe, ¿cierto? Puede ser por imposición de mano, por obra directa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para recibir el bautismo en agua? O sea, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuáles eran los requisitos para el bautismo en agua? Arrepentimiento y ser creyente, o tener la fe salvadora, o sea, haber vivido este proceso. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Que esto es lo que más le interesa a ustedes. Lo que a mí me interesa, hermano, para ser sincero, es que ustedes reciban este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es sumamente importante, porque Dios quiere dárselo, que es lo que vamos a ver aquí en Lucas. Dios desea llenarlos de poder. Es un don del Espíritu Santo, es una promesa del Padre. ¿Ya? Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Van a haber algunos requisitos que se van a repetir. Y yo les voy a explicar por qué. Gálatas 3:14. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la promesa del Padre en don del Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu? Este bautismo. Entonces, por la fe. Fe. Primer requisito. ¿Ya? Y obviamente dice por la fe en Jesucristo. Ahí usted lo escribe bien. Tiene que ver con la fe salvadora, con la fe que ustedes ya están experimentando con el Señor Jesucristo, porque por fe nosotros oramos, rogamos a Dios, por fe yo pido perdón cuando ofendo, por fe yo me someto a mis padres, por fe yo hago mis tareas porque sé que es algo que tengo que hacer y lo hago por amor a Dios, para honrar a Dios, porque, etcétera, etcétera, por fe en Jesucristo. Acuérdense que la fe es para vivir. Yo vivo por fe, no es un pensamiento de creer que Dios existe. La fe es una manera de vivir, ¿ya? Entonces, primer requisito, la fe en Jesucristo. Ya le voy a explicar por qué se repite. Segundo requisito, Hechos 7:38. Mira, me equivoqué. No, 2:38, perdón. Estoy viendo mal. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, que es el texto que habíamos visto para el bautismo de agua. Pero miren lo que dice después, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don del Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Ya. ¿Por qué se repiten estos dos? Porque obviamente estamos hablando del mismo creyente. ¿Se dan cuenta? Yo ya me arrepentí, tengo una fe, esta fe tiene que ir creciendo. Acuérdense. Por lo tanto, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, como vemos en Gálatas 3:14, dice que para recibir este bautismo ya tenemos que ser personas que tengan fe, o sea, personas salvas. Ya tienen que ser personas que hayan tenido arrepentimiento o una conversión. Acuérdense que esta palabra arrepentimiento en realidad quiere decir conversión, cambio de mente. ¿Ya? Volverme, bueno, ustedes ya lo saben. Ya. Hechos 5:32, otro requisito. Y este es importante porque estos dos requisitos también me abren la puerta para el bautismo en agua, pero estos otros dos
Ya son exclusivos de este bautismo. Y este es sumamente importante. Hechos 5:32. Y este texto escríbanlo, subrayenlo en su Biblia y trátenlo de aprendérselo de memoria. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Obediencia. ¿Se dan cuenta cómo todas las cosas se van relacionando? ¿Cómo yo ando ¿cómo se llama? En el Espíritu? Obedeciendo. Acuérdense que la obediencia primero es a Dios. ¿Y cómo yo obedezco a Dios? A su palabra, a lo que está escrito. ¿Y qué dice su palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Ama. Perdona. Negarse a uno mismo. Dejar el pecado. Confesar pecados. Huir del mundo. Huir de la fornicación. Si pecaremos, confesar nuestros pecados. Creerle a Dios que Él no nos va a condenar, sino quiere que nos arrepintamos para levantarnos y no quedarnos en la culpa, sino en el amor de Dios. Pero principalmente amar como Dios te ama. Siempre que ustedes tengan que perdonar o que vivan una situación compleja que los enoja, los enfurece, siempre acuérdense de cuando Dios los ha perdonado de las cosas más viles. Y cómo no los ha condenado, sino que cuando ustedes se arrepintieron y confesaron el pecado, Dios sencillamente los perdonó y no los castigó ni los juzgó. Acuérdense de eso y háganlo. Cuesta, porque nuestra carne no quiere perdonar, como ya le hemos. Para poder hacerlo hay que orar: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero perdonar, yo declaro que lo perdono, ayúdame, cámbiame, etcétera, etcétera. Dios lo va a hacer. Dios es bueno, hermano. Dios nos ama, ¿verdad? Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿cómo no va a querer ayudarnos y que alcancemos todas estas promesas? Dios quiere hacerlo, ¿ya? Jamás se va a negar. Entonces, si ustedes dicen, pero yo no soy obediente, bueno, trabajemos en eso. Trabajemos en eso. Yo no soy obediente, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Y si vuelven a caer, se vuelven a levantar, y si vuelven a caer, se vuelven a levantar, pero siempre luchando por querer hacer la voluntad de Dios. Y van a ver que Dios es fiel, hermano. ¿Ya? Lucas 11, 19 al 13, que este es muy importante. Lucas 11, 19 al 13, dice así: Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver. En 9:13 estoy leyendo el 19. Perdón, hermano, el hambre. Lucas 11, 9 al 13. Ese es. Y yo os digo, pedid y se os dará. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y esto escúchelo, porque esto es palabra de Dios para ustedes. Esto es para ti. El Señor Jesucristo te dice: y yo te digo, pedid y se te dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. ¿Cuál padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de un pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, y escucha bien, cuánto más tu Padre Celestial te dará el Espíritu Santo si tú se lo pidieres a Él. Recíbelo como palabra de Dios para ti. Di amén, hermano. Pedirlo. Requisito: fe en Jesucristo, estar convertido, vivir una vida de fe, arrepentimiento, conversión, que no solamente es una vez, como ustedes saben, es algo constante. Constantemente yo me tengo que estar convirtiendo, porque Dios cada vez me va a ir mostrando mis debilidades, mis falencias, cosas que no me he dado cuenta. Dios con el tiempo siempre me va mostrando las cosas que debo ir corrigiendo.
obediencia. Acuérdense que la obediencia a la escritura viene honrar a los padres, amar a mi prójimo, perdonar, respetar, someterme a toda autoridad impuesta por Dios. ¿Ya? Lucas 11, del 9 al 13, pedirlo. Si ustedes siendo malos, siendo viles y habiendo caído quizá en cuantas cosas, incluso hasta vergonzosas, ustedes son capaces de dar cosas buenas a alguien que se los pide, ¿cuánto más Dios, que ha hecho todo este proceso por nosotros, desde que Jesucristo murió para que nosotros podamos ser parte de su reino para siempre y eternamente? ¿Cuánto más ese Dios, si nosotros siendo así de perversos podemos dar cosas buenas? ¿Cuánto más tu Padre Celestial que te salvó sin que tú lo buscaras porque Él fue el que te encontró? ¿Cuánto más ese Dios que está contigo todos los días para perdonarte? ¿Cuánto más Él te va a dar el Espíritu Santo si tú se lo pides? Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí cuando hablas, porque es un trabajo, pedir, porque, ¿cómo se llama? Hermanos, ustedes son jóvenes, ustedes vienen de una generación que es una generación que no sabe esperar. Y ustedes deben de saber de que su carne viene impregnada de eso. Ustedes no saben esperar. Ustedes no saben sufrir la espera. ¿Por qué? Porque ustedes han nacido en un mundo instantáneo. Hay celular, hay internet. Quiero, ¿cómo se llama? Encontrar algo, lo busco en Google. Quiero té, quiero esto, quiero pan, tengo el horno y listo. Tengo, y todo es, ¿cómo se llama? Eléctrico. El Uber, el taxi, la micro. Pero antes no, pues hermano. Para cocinar tenía que ir a cortar la leña, tenía que hacer fuego, tenía que trabajar. Para buscar, ¿cómo se llama? En mis tiempos, hermanos, para poder buscar una información en el colegio, era contado con los dedos la gente que tenía computador. Y menos de los que tenían computador, eran muchos menos de los que tenían internet. Y había muchas menos cosas en internet. Entonces, cuando uno quería encontrar algo, saber algo, tenía que ir a un libro. Como no tenías el libro, tenías que ir a una biblioteca. Tenías que buscar el libro, investigar en qué libro estaba la respuesta que tú querías encontrar. Entonces ustedes han nacido en una generación que no sabe esperar. Y eso es parte de su carne. Acuérdense que, y lean esto de nuevo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o a este mundo o a esta era en que les tocó vivir. Y desgraciadamente ustedes vienen con eso impregnado en su carne. Ustedes nacieron en este cibermundo. Por lo tanto, tienen que negar su carne porque su carne tiende a no esperar. Y en las cosas de Dios hay que esperar. Y Dios permite que tengamos que esperar y nos prueba. No porque no quiera darlo, sino porque en el proceso en que tú lo estás pidiendo, esperando, tu fe crece. Para que cuando llegue, lo aprecies y no lo despilfarres. ¿Me entienden? Espero que sí. Pedirlo, pídanlo. Dios los ama. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Sé que quedó la media melcocha acá en la, en la pizarra, pero eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de este bautismo? Tener el poder de Dios. ¿Pero para qué? Para hacer la obra de Dios. Para ser sus testigos. ¿Qué significa ser testigo? Testificar. Hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios aquí en la tierra. Descubrir el llamado que Dios tiene para ti. Con todos Dios tiene un llamado. Efesios 4, del 11 hasta el 15. O hasta el 14. ¿Sí? Del 11 hasta el 14, 15. Dice de que los ministerios, pastores, maestros, evangelistas, están puestos para poder ejercitar a los santos o equipar a los santos para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad o al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, un varón perfecto, conforme, para que todos podamos ser parte de la obra del ministerio. Todos tenemos un llamado, hermano, y tú tienes un llamado, pero para poder hacer cualquier cosa en la obra de Dios necesitas el bautismo del Espíritu Santo y después de recibirlo, mantenerte en la llenura o constantemente lleno del Espíritu Santo.
Cada vez que yo voy a hacer algo, como la obra de Dios, como predicar, todo lo demás, yo necesito orar y necesito estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, todo es vano, todo es pura palabra. ¿Ya? Eso, hermanos. Este poder del Espíritu Santo les va a ayudar a resolver su lucha con la carne. Nunca van a dejar de luchar con la carne. En ninguna parte de la Biblia está esa promesa. Pero van a poder, cada vez que busquen de Dios, van a ser inundados de poder para vencer la tentación de la carne, la tentación del diablo, etcétera, etcétera. Ya, hermanos, les voy a explicar el bautismo de fuego rápido. Acuérdense que leímos en el texto de Mateo 3:11, y hay otros textos que lo dicen, que dice que Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de fuego es otro bautismo, ¿verdad?, que cuando habla de la palabra fuego, para el cristiano, si ustedes buscan en la Biblia, cada vez que la Biblia habla de fuego en relación con el cristiano, significa prueba. Ejemplo, Primera de Pedro 1 en adelante. Dice que nuestra fe es probada por el fuego, así como el oro se prueba en el crisol, ¿ya? Entonces el bautismo de fuego es que Jesucristo nos sumerge en las pruebas. No es para tener temor, me va a meter en pruebas, cosas difíciles, no. Sino que Dios, cuando ustedes van al colegio y hacen una prueba de lo que le han enseñado, ¿no? Y el propósito, por lo menos que deberían tener esas pruebas, es para hacerlos crecer, para que ustedes entiendan y para que ustedes se den cuenta si no han entendido, para volver a repasar las materias que necesitan para enfrentarse al mundo. Bueno, es obvio que es un sistema del mundo que no es perfecto, pero Dios es perfecto. Las pruebas de Dios son justamente para eso, para que tú te des cuenta de las cosas que te faltan, y si no aprobaste una prueba, puedas ver, no tengo el amor que yo pensaba que tenía, no tengo la capacidad de perdonar que yo pensaba que tenía, porque fuiste pasado con la prueba. Por ejemplo, una discusión con el hermano, o con el papá, o con un compañero de colegio, y ustedes vieron de que lo primero que saltó en ustedes fue la rabia, la ira, el contestar, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes no aprobaron esa prueba, pero ustedes se dan cuenta y dicen, tengo que trabajar en la paciencia, tengo que trabajar en el perdón. O por qué le contesto así a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano. Quizá hay algo que no he sanado todavía. Entonces empiezo a trabajar. ¿Por qué siento esta rabia? ¿Por qué siento este rencor? Y empiezo a trabajar y a consultarle a Dios por qué, para que Dios me sane. Entonces, las pruebas son cuando no las apruebas, Dios te dice, esto te falta, hijo. Y las pruebas te van fortaleciendo a la vez. Te van entrenando. ¿Ya? Eso, hermanos. El próximo estudio que vamos a ver, yo estoy orando, pero hasta ahora, por lo menos, el próximo estudio que vamos a ver para ustedes, para jóvenes, espero que les haya quedado claro, hermano. Intenté hacerlo lo más simple posible. Pero el próximo estudio que vamos a ver, vamos a hablar de liberación. ¿Ya? Yo sé que hay algunos de los jóvenes que están viendo aquí, que no voy a dar sus nombres por seguridad, porque quizás quien vea estos videos, que un hermano en nuestra congregación les hizo una introducción de la liberación. Pero quiero que quede en video para que lo puedan ver y para que otros hermanos también lo puedan saber. Entonces va a ser más simple. Si ustedes están entrando al canal de YouTube, quizás van a ver algunos estudios sobre liberación que yo estoy haciendo. Son más complejos, son más largos, son tediosos, que van texto por texto. Entonces la idea de los estudios que yo hago para ustedes, que sean más simplificados, aunque quizás son largos igual, pero más simplificados. Entonces el próximo estudio que vamos a ver es sobre liberación, para que ustedes entiendan qué es liberación, qué significa liberación, cómo se recibe liberación, por qué es necesario recibir la liberación. Ya tienen las bases bíblicas con todos los estudios que hemos visto para entenderlo. Eso, hermanos. Antes de terminar, quisiera orar por ustedes, aunque me he demorado bastante, pero quiero que me permitan orar por ustedes. Padre, en nombre de Jesús, yo quiero bendecirte por tu misericordia, por tu amor, por la oportunidad de hacer
estos estudios, Señor. Y yo sé que tú has abierto puertas y que estás, ¿cómo se llama?, llegando a jóvenes, Señor, para poder hablarles. Yo te pido, Señor, que toda esta palabra quede en el corazón y que se haga práctica en el corazón de todas las personas que vean este video. En el nombre de Jesús, que puedan ser bautizados con tu Espíritu Santo, que tú puedas obrar en ellos fe, arrepentimiento, obediencia, y que puedan ellos empezar a pedirlo y que tú los honres, Señor, porque tú quieres que ellos reciban el bautismo con tu Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo, que puedan ser llenos de poder. Yo te pido que fluya, Señor, tu poder y que sean llenos del Espíritu Santo y que tú los empieces a guiar en la obra que tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Los bendigo. Cuídense. Dios los ama. No se olviden nunca de eso.